Bueno, este, pues vamos a seguirle con el libro de Hechos. Vamos a hacer escala en Génesis 4, porque para que vean luego luego hacemos escala Mateo 23 y ya le seguimos. Este pasaje pues no es nuevo, pero lo que pasa es que el libro de Hechos ahorita ya se va a poner feo, ¿ok? Primero te amenazo, luego te lesiono y luego ya procedo a matarte, ¿ok? Entonces, no es nada agradable. Entonces, cuando Adán cae y le pregunta a Dios, ¿qué hiciste? Bueno, bueno, sí le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? ¿Se acuerdan que la pregunta previa es, ¿dónde estás? Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás? Y Adán está escondido. Sería interesante preguntarle a Adán, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? O sea, del daño, del dolor que acabas de generar. O sea, porque la cantidad de odio, de lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro, alcanzas a vislumbrar los tribunales del familiar, en donde las familias se van a desgarrar, se van a hacer añicos, las cárceles, lo que ustedes quieran, los campos de concentración, las masacres. O sea, ¿tienes idea? Lo más probable es que pensaría que no. O sea, ¿qué tan grave pudo haber sido lo que sucedió? Ajá. Y entonces, cuando le dice, ¿has comido el árbol que te dije que no comieras? ¿Se acuerdan que era el único mandamiento? Y traía aparejada la muerte. Entonces pensamos que si seguimos leyendo la historia, el primer muerto en la narración va a ser Adán, pero no. Adán además va a tener la espantosa experiencia, que digo que no se la deseamos a nadie, de enterrar a su hijo. Uh-huh. Bueno, entonces, miren, les leo el 4, porque pues, de aquí va a ser para el real, ¿no? Esta va a ser la constante en el ser humano. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, ok, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adquirir la palabra es caná y hasta la fecha, ¿ok? Liknot es comprar, ese sería el infinitivo. Ok, entonces adquirí. Imagínense que por primera vez sale un sujeto de entre las piernas de una mujer. Ok, es una experiencia bastante extraña. Ok, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ok, bueno, entonces los nombres aquí son importantes. Adán, en hebreo es con M, ok, Adam, y viene de Adamá, Adamá es tierra. Ok, entonces quiere decir que es terrestre, porque de ahí lo sacó Dios. Luego Eva, Jabab, es de vida, ok. Entonces tienen aquí a la productora, si así lo quieren ver, de vida, y pues ahora está cargando 2 chamacos. Ok, Caín adquirido, también quiere decir firme o lanza. Ok, y Hebel. Ok, la traducción literal en nuestra Biblia estaría ahí al principio del libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Jabel, Jabelín. Ok, vanidad de vanidades. Ok, efímero, transitorio, pasajero, eso es lo que quiere decir. Y ese va a ser el nombre del primer muerto de la humanidad. Ok, y efectivamente su vida va a ser transitoria. Ok, y entonces nos va narrando ahí el autor, versículo 3, y aconteció andando el tiempo, que entonces ahí está la familia miserable al oriente del Edén, ok, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es labrador, es lo que pensaríamos, como que te parece indicar, pues si vas leyendo así el sentido del, bueno, pues que es que este cuate es labrador y pues el otro es pastor. Entonces es natural que traiga del fruto de qué. ¿De dónde sale el fruto que está trayendo Caín? De la tierra, ¿ok? Entonces acuérdense en contraposición a qué, al cielo. ¿Ok?
Y Abel, y don Efímero, versículo 4, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? A ver, pues es que este cuate es labrador, pues es natural que te traiga una ensalada de frutas, ¿sí? Y es natural pues que este cuate es ovejero, ganadero, pues este te va a traer de lo más gordo de sus ganados. Ok, acuérdense que estos anduvieron en el Edén, en la parte buena, antes de que nos los expulsaran, ¿ok? No Caín y Abel, pero sí Adán y Eva, ellos saben muchas cosas. Y se acuerdan que cuando el hombre cae, se disfraza, entonces sale ahí con su traje de las hojas de higuera, que si han visto las hojas de higuera, es bastante ridículo el traje que estos se hicieron, y Dios mata a un animal y los tapa, ¿se acuerdan? Y entra el proceso ahora sí de muerte, entonces por primera vez ven algo morir y cómo Dios lo desolla, etcétera, y los tapa. Entonces ellos tienen claro que lo que Dios está esperando es el sacrificio cruento de un tercero, no el fruto de tus obras. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, una vez le preguntaron a un teólogo que se llama John Stott que cuál era la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones. No me voy a adentrar, no me acuerdo la respuesta de John Stott, pero me acuerdo que yo hice mi respuesta y está en un estudio ahí en el canal de YouTube que se llama DIART, que es un acrónimo que implica dirección, identificación, anticipación, resurrección y decisión. Pero me voy a centrar nada más en la D, ¿ok? El cristianismo o la teología que presenta la Biblia se distingue de cualquier otra cosa por la dirección. Dios te salva. ¿Okay? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, a contraposición de las religiones en donde tú te tienes que salvar, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir los sacramentos, tú te tienes que confesar, tú tienes que ir a la Meca, tú tienes que cumplir con lo que ustedes quieran, los 613 mandamientos de la Torá, ¿sí? El cristianismo presenta a un ser humano total y perfectamente destruido, fracasado, incapaz, al que Dios tiene que ir a sacar de un incendio. Okay, piensen en este personaje del libro de Zacarías, Josué, a quien Dios dice, ¿no es un tizón arrebatado del incendio? O piensen en el mismo Moisés, Moshe, ¿no? Que implica extraído. A ver, te extraje del caos, Moisés. Yo te tuve que salvar. Tú eres un bebé, imberbe de 3 meses, metido en una arquilla, y yo te tuve que ir a extraer de ahí con un propósito. Okay, entonces Caín entiende perfectamente por dónde va la cosa. Pero ¿qué implicaría? Si Caín no es ganadero y es el, ¿cómo se llama? El campesino, ¿cómo le pudiera hacer? Bueno, pues Caín tendrías que irle a comprar a tu hermano uno de sus ovejas y se la tendrías que presentar a Dios, porque Dios lo que está esperando pues, es sangre, ya lo sabes. Años más tarde vendrá el Mesías y el anunciador, el mensajero va a decir, muchachos, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces es el sacrificio de un tercero. ¿Ok? Bueno, se lo sigo leyendo. Les vuelvo a leer el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí viene la pregunta de los 64,000. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Oye, mira, tú vas a recibir reconocimiento, pues es lo que quieres, ¿no? Por eso andas enchilado, lo que tú quieres es brillar, Caín, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes qué hacer. Agárrate un buen plato de verduras, mi cuate, llévaselo a tu hermano, cómprale una oveja y me la traes. Sí, Dios, pero es que eso me implicaría algo. Además, este cuate es menor, agarra la onda que yo soy el adquirido. O sea, si ha habido una persona consentida en la historia de la humanidad, seguramente fue don Caín, ¿ok? Pues el primer bebé. Entonces, ¿qué le implicaría? Piensen, a ver, tú eres Caín, tú estás enchiladísimo, porque Dios te dijo, a ver, ya te dije, cuate, que no me andes trayendo tus obras, no me traigas el fruto de la tierra, no me interesa. La tierra es mía y su plenitud. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, ¿se acuerdan? Salmo 50. Entonces, a ver, por favor, cuate, sí, Dios, pero lo que pasa es que pues me va a implicar ¿qué? ¿Qué creen que me va a implicar? Pues voy a tener que llegar con el menor y le voy a tener que decir, oye,
Abel, fíjate que pues, no me aceptaron mi ofrenda, ok, ya me tuve que tragar mi orgullo. ¿Me vendes una de tus ovejas? Sí, claro que te la vendo, mi cuate. Sí, Dios, es que eso implicaría humillarme. Pues Dios tiene esta política de que el que se humille será enaltecido. ¿Sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿se acuerdan? Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dios resiste a los soberbios, no puede con ellos. ¿Ok? Isaías dice que son como humo que se le mete en los ojos. Ok, a ver, váyanse a Mateo 23. Bueno, pues ya saben, la historia continuó y Caín se volverá como el arquetipo, ¿sí? El modelo del asesino. No va a matar ni siquiera lo va a matar por dinero, lo va a matar por envidia, sí, básicamente por odio. No hay mucho que agregarle al asesinato de Abel. Ok, lo que manda a las gentes al infierno no son sus pecados, acuérdense, si la gente se fuera al infierno por sus pecados, ya todos nos estaríamos friendo ahí. Lo que manda a la gente al infierno es su orgullo, tan, porque el único pecado que Dios no nos puede perdonar es no querer ser perdonados, y a fuerzas ni los zapatos. Entonces acuérdense, la Biblia habla de un tema, exilio y regreso, exilio y restauración. Piensen en Caín. Caín es hijo de exiliados, me los largaron del oriente, los largaron al oriente, ¿se acuerdan? Los largan del Edén, los largan al oriente. Mi cuate, fíjate que naciste en el exilio, ya naciste en una tierra que está bastante dañada, pero vamos a regresar, esa es la promesa, vamos a llevarnos la relax. Entonces mira, ves la barda ahí porque te da esta idea de que van y lo presentan. Entonces Dios está asomado. Lo último que leímos es que Dios puso un querubín, ¿se acuerdan? Con una espada de fuego, que está vigilando la entrada. Entonces no puedes regresar por tus propios medios, no puedes violar la entrada al cielo. Bueno, en este caso al Edén. Para efectos prácticos a la casa de Dios. Entonces Dios piensa, se asoma. Está bien, Abel, órale, ya. Años más tarde la carta a los hebreos, ¿se acuerdan? Dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque está ofreciendo lo correcto. Bueno, a ver, Caín, tú no. Bueno, no te quieres humillar, lo mata. Y vienen las preguntas. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y casi diríamos, Caín, mira, no te vamos a pedir que lo cuides. ¿Con qué no te lo eches, mi cuate? ¿Okay? Ya vamos de gane. ¿Okay? Pero sí, pues es que yo soy Caín y a mí mi hermano menor no me va a venir a humillar y a decirme qué ofrece, qué se ofrece y qué no se ofrece. Y además este es el fruto de mis obras, este es mi sudor. ¿Ok? Yo cumplo con los mandamientos. ¿Se acuerdan del regreso del hijo pródigo? Se cumple la peor expectativa del mayor. Regresa y escucha la música. ¿Qué pasó? Tu hermano regresó sano y tu papá mandó matar el becerro gordo y está haciendo fiesta. Pues no entro. Bueno, pues es que tu hermano regresó del exilio, se fue a una provincia apartada. Se fue con los gentiles y acabó en una posilga con marranos, un animal que nosotros consideramos inmundo y el prototipo de los demonios. Este tipo estuvo en sentido figurado en el infierno y regresó. Es lo que va a decir el papá, ¿se acuerdan? Mas tu hermano era muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo encontré. Y no entra. Permanece en el exilio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy mejor que este tipo. ¿En serio? Habría que ver el corazón. Ok, ¿por qué vine a capítulo 23 de Mateo? Porque esa es la predicción de lo que vamos a leer ahora en Hechos. Nada más que les quise dar el antecedente del primer homicidio. Es porque te odio, es porque Dios sí te aceptó a ti y a mí no, y yo le traje el fruto de mis obras porque tus obras no funcionan. Es un acto de ira completamente. Exacto. Sí, ¿y qué lo está motivando? Su orgullo. Miren, piensen en los problemas en los que el orgullo nos mete. Sí. Miren, yo creo que el 90% de los golpizas que se dan entre conductores es por orgullo. ¿Por qué me la refrescaste? ¿Por qué te me cerraste? Si fuéramos menos orgullosos o por lo menos más templados, pues órale, pásale, cuate, y ya. Pero no te voy a alcanzar a refrescarte la hora yo a ti. Pero bueno, eso es lo que hay en nuestro corazón, desgraciadamente, ¿no? Ok, ahí está en Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ok? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ok, en la sinagoga había una silla que se llamaba la silla de Moisés. Ok, no me detengo porque lo vamos a ver en su momento en el libro de Hechos, pero la liturgia en la sinagoga los sábados se dividía en tres. Tenían la lectura de la ley, luego la lectura de los profetas o algún otro escrito del Antiguo Testamento, el libro de Reyes, lo que ustedes quieran, y luego había un pequeño mensaje. ¿Ok? Hasta la fecha es igual. ¿Ok? Si les gusta el choro, es Torah, que es la ley, Haftará, que es la añadidura, eso quiere decir literalmente, alguna otra parte de la Biblia, y luego la Derashá, que es un pequeño mensaje, no crean que es todo un sermón largo, es un mensaje, bueno, yo opino esto, piensen, Jesús le toca un día la parte de no la Torah, sino la Haftará, y entonces, bueno, hoy está con nosotros Jesús, a ver, pásale Jesús, y entonces Jesús se acuerda en ley Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, y luego hace su pequeño mensaje, que no le cayó muy bien a las personas de Nazaret, ¿se acuerdan? Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, y se le quedan viendo. Entonces dice, oigan, fíjense que con la novedad que en la época de Elías había muchas viudas en Israel, pero fue mandado una libanesa, y había muchos, ¿cómo se llama? Leprosos, y Eliseo pues, no sanó más que a un leproso extranjero, ¿se acuerdan de Naamán? O sea, no les iba a caer muy bien esta llamada, esta exhortación vía gentiles. ¿Por qué? Porque está yendo a su orgullo. Sí es cierto, este cuate tiene razón. Ok, entonces se sientan y Jesús dice, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Y aquí viene el mismo problema que tiene Caín. Versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro, rabí, rabí, quiere decir grande. Las filacterias, lo que pasa es que la Biblia decía que tenías que poner la ley para recordarla entre tus ojos y en tus manos. No decía que lo pusieras literal, ¿ok? Pero como lo tradujeron fue que se ponían un cuero con una cajita y una cajita. Y también una aquí cerca del corazón. Está bien, no nos vamos a quejar de eso. Nada más que los fariseos, estos cueros en vez de flaquitos eran gordotes. Y la ley establecía que el israelita en su manto le dejara crecer flecos para que se acordara de los mandamientos. Y estos traían unos flecotes, para que vean que yo sí soy santo, ¿no? Ok, fíjese lo que les dice Jesús al final de esto. Versículo 33. Ahí están, Mateo 23, 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación lo pueden traducir como este tipo de personas. Entonces les está cargando el primer homicidio que ahorita leímos. Dice, ustedes son igual que Caín. No han cambiado en ese sentido. Viene una persona humilde que enseña lo que ustedes quieran y ese es sobres. ¿Por qué? Como les decía Jesús, ¿cómo van a poder creer si reciben gloria los unos de los otros? Ok. ¿Qué le sucedió según Pablo? Pablo es un mismo fariseo que se dedicaba precisamente a perseguir de ciudad en ciudad y en las sinagogas, ya lo veremos. Ahora váyanse a la carta a los Romanos. Y ya nos vamos a esta situación del juicio de Esteban. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo le acaba de terminar. ¿Romanos qué? Romanos 10. ¿Qué sucedió? Miren, los grandes antagonistas del Evangelio en el libro de Hechos van a ser los israelitas. Es que Dios nos dio a nosotros la ley, sí, pero eso implicaba un privilegio y una responsabilidad, mi cuate. Y no te la dio para que te ensoberbecieras. No te lo repite en el libro de Deuteronomio que pueblo loco eres, que no eres mejor que las otras naciones. Ok, entonces esto lo está escribiendo Pablo, ok, Pablo, acuérdense, es un fariseo. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
Es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Digo, nos queda claro, ¿no? Pero no conforme a conocimiento. Adiós la Biblia. Salió volando la Biblia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿le suena la historia? Es la misma de Génesis 4. Ignoras la justicia de Dios que te exige el sacrificio de un tercero y quieres establecer la tuya. Y entonces traes el fruto de tu trabajo. No, Caín, así no funciona. Se los vuelvo a leer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ok. Bueno, entonces, adiós la justicia de Dios y quiero establecer la mía a través de mi religión. Y miren, para las religiones los seres humanos nos pintamos solos. Las inventamos de todos colores, disfraces, sabores, lo que ustedes quieran. Cuando lo único que Dios está esperando del ser humano es lo que hizo Abel. Y lo que no quiso hacer Caín, que se humille. Bueno, miren, honestamente, pues si el de al lado quiere creer en A, B, C o D, mientras que no me afecte, que crea lo que quiera. ¿Sí me explicó? Yo no soy nadie para salir a subirlo a un potro y torturarlo porque no piensas como yo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuál es el afán de andar matando? Vive el cristiano ahí, piensen en el sur de México, y llegan y le dicen, le tienes que entrar para la fiesta del santo del pueblo. No, pues yo no creo en eso. Ah, pues te quemamos el granero. Porque no estás entrando al santo patrono y nos vamos a poner un cohete de aquellos. Pues no creo en eso. Pero yo sí soy muy bueno. Y yo sí me voy a ir al cielo por mis obras, entre ellas quemar tu granero. ¿Ok? El ser humano está desquiciado. Ok, digo, nos queda claro, ¿no? Y lo vemos cada vez que prendemos las noticias. Bueno. Ok, vamos a terminar entonces ya el capítulo 5 de Hechos. Ok. 5:27. Aquí nos quedamos la semana pasada. No, ya vimos la parte de, perdón, ya vimos todo el discurso de Gamaliel, ¿se acuerdan? Ok. Versículo 40. Y convinieron con él, ok, están hablando de Gamaliel. ¿Se acuerdan que Gamaliel dice, a ver, ya, cuates, déjenlos en paz. Si esto es de Dios, se van a hallar luchando con Dios. Es un celote más, ya, déjenlos en paz, este movimiento se va a acabar. Y entonces dicen, sí, tiene razón. Pero en el sí, tiene razón, vamos a poner una golpiza de aquellos, vamos a azotarlos a estos cuates, ¿no? Ok, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ok, entonces ya se elevó de tono. La primera vez, ¿se acuerdan? Los amenazan. La siguiente, ya me golpearon, ok, ya en la noche ya no me voy a poder acostar boca arriba, porque pues ya me pusieron una azotada de aquellas. La ley establecía 39 azotes, 40 menos 1, ¿se acuerdan? Seguramente les reventaron los 39. Ok. Siguiente versículo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ok, entonces ya subió de tono. Estos cuates lo ven como un honor. Finalmente Juan estuvo presente durante la crucifixión. Ok, entonces Juan sabe a lo que se está exponiendo. Quisiera yo decirles que no vamos a sufrir persecución. De alguna u otra forma, todos los cristianos, como dice la Biblia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, van a sufrir persecución. La idea es que digan toda clase de mal contra nosotros, ¿se acuerdan? Mintiendo. ¿Ok? No, o sea, no que nos persigan por cosas verdaderas. Miren, como les he estado diciendo, cuando hay persecución en la iglesia, lo primero que hacen los cristianos es evaluar. A ver, ¿vale la pena exponer mi patrimonio, mi vida, mi libertad, lo que sea, mi familia por esto? ¿Estoy seguro de lo que creo? Está bien. ¿Ok? ¿Qué trae a la iglesia la persecución? Una vez que se hace la evaluación, los que se quedan, implica que están dispuestos a todo. Lo que trae a la iglesia es purificación.
¿ok? La iglesia se purifica porque ya no estoy pensando simplemente si voy o no al antro, si me echo o no la copa. Estoy exponiendo mi vida. ¿Qué sucede cuando no hay persecución? El diablo tiene de dos, ¿sí? O te mato o te pudro. Y desgraciadamente nos ha tocado ver la putrefacción del cristianismo en Occidente. ¿Por qué? Porque no hay persecución. ¿Sí me explico? Os digo, en algunas partes del tercer mundo, bien en el sur de México, etcétera, en Hidalgo hubo hace una persecución espantosa. Pero piensen en Estados Unidos, Canadá, no sé, piensen en Europa occidental. Pues relax, los cristianos pues no hubo mucha bronca. Y ya empieza a ver. Claro, nos quedamos momiditos, ¿ok? Empezamos a pasar y a pasar y a pasar cosas y para cuando volteas ya tienes una disposición que no te permite X, ¿no? Ya tienes una disposición que no te permite Y. ¿Qué es lo que va a suceder en estos lugares? Que los cristianos van a ser purificados, ¿ok? Los pastores antes de subirse al púlpito y leer versículos, como algunos que estaremos leyendo, que son perfectamente antisemitas, piensen en el que acabamos de leer. Bueno, no antisemitas, pero anti-establishment israelita. Oye, pues no quisieron sujetarse a la justicia de Dios, sino que establecieron la suya propia. Oye, eso no me está gustando, eso está bastante feíto de acuerdo a la nueva disposición en Estados Unidos. Entonces ya no me andes leyendo Romanos 10 del 1 al 3, mi Charlie, porque nos puedes meter en problemas. Miren, más allá de nuestras elecciones buenas o malas, denle gracias a Dios que puedes llegar a un restaurante con este libro y lo abres y te puedes poner a hablar con el de al lado. Y hoy estamos en ese sentido fuera del radar, lo cual es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque la tendencia es a volverse tibios. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es la elección de los 7 diáconos, que ya lo platicamos. Les hice una vez cuando arrancamos un paréntesis de cómo tuvieron su primer conflicto, ¿se acuerdan? Oigan, no están repartiendo las ofrendas igual a los judíos de la diáspora que a los judíos, de la diáspora que viven ahí, en Jerusalén. De los judíos griegos que los judíos de ahí, del lugar. Y entonces designan a 7 cuates, ¿se acuerdan? Y la característica de los 7 cuates es que tienen 7 nombres griegos. Son puros que nacieron en Corinto, en Tesalónica, donde ustedes quieran, y viven aquí. Administren ustedes, no hay bronca, ya. ¿Sí? Y entre ellos van a designar a Esteban. Estéfano sería el nombre y quiere decir recompensa. Ahí en el Apocalipsis, ¿se acuerdan que hay 7 cartas a 7 distintas iglesias? La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, que viene de mirra, que es el narcótico que le daban a los condenados a muerte. Digo, además de ser una especie, es. Pero bueno, el nombre mirra, Esmirna ya te da una idea. Y le dice, sé fiel hasta la muerte, es la iglesia perseguida, y yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan? Sí, exactamente. Y es lo que le llevan los orientales. Es diferente a la Esmirna de Turquía, ¿no? Totalmente. No es ahí. Es en Turquía, exactamente. Sí. Sí, estas 7 iglesias están ahí en Turquía, exactamente, en el sur de Turquía. Bueno. Ok, entonces aquí tienen a Don Corona. Okay, que va a ser el primer mártir del que nos va a platicar el Nuevo Testamento. Bueno, miren, lo que va a venir es 100%, o sea, el capítulo 7 del libro de Hechos actualiza todas las hipótesis normativas de la nueva ley de antisemita. No, Esteban se les va a dejar ir con todo. Ya lo vamos a ir leyendo, ¿ok? De esta lucha entre el pueblo de Dios y Dios, ¿ok? ¿Por qué? Por nuestro maldito orgullo. Piensen en las personas que mueren y abren los ojos en el infierno y empiezan a recordar todas estas oportunidades que tuvieron de arrepentirse, pero no quisieron. Miren, lo que más nos pesa es la culpa, por eso es lo primero que Dios nos quita. ¿Sí? Cuando nosotros somos religiosos, entramos en un ciclo de culpa, orgullo, porque obviamente estoy fallando constantemente, entonces esto me llena de culpa. Sí, pero por el otro lado no me pienso arrepentir, entonces me lleno de orgullo. Bueno, entonces les leo esta historia de Esteban, 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Un liberto es una persona que fue manumitida, era esclavo. Esclavo. Ok, eso es un liberto. Uh-huh. Miren, les abro un paréntesis. Los romanos van a alucinar el cristianismo, entre otras muchas razones, por la manumisión. Porque conforme se van convirtiendo la manumisión es el acto por el cual liberas a un esclavo y le das el estatus de libre. Manumisión. Ok, el cristianismo obviamente va a provocar una manumisión generalizada. Imagínate que tú eres un cuate rico y pues obviamente la economía romana está basada en la esclavitud. Ok. Entonces tú tienes, no sé, los que ustedes quieran, tú tienes 20 esclavos. Ahora no piensen nada más gentes fuertes. O sea, piensen en el maestro de tus hijos, que es un griego que capturaron súper letrado. ¿Sí me explicó? O un germano. ¿Sí? O sea, Pues casi cualquier persona que sirviera, ¿no? Claro, exactamente. Y capturado en la guerra. Sí, exactamente. Piensa en mujeres muy guapas. Ok, hay una definición de un jurista de la época que se llama Marciano, que definía a la esclava como vientre con hijos. O sea, es horrible. Vientre con hijos. O sea, nada más las ultrajaban. O sea, la esclavitud es horrible, ¿ok? Entonces, imagínate que tú te conviertes y dices, no, pues es que pues, anda circulando un libro, una biografía de Jesús, en donde se enfrenta a los fariseos y les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y pues yo era esclavo del pecado y Dios me liberó. Y yo tengo a todos estos cuates aquí, piensen, tengo a Pármenas y a Apolos y a todos estos esclavos. No, pues los voy a liberar, porque pues Dios me liberó a mí y yo estoy muy agradecido con él. Y es así, cuate, no jales que descobijas, porque al rato el de al lado va a empezar con lo mismo. Y nuestra economía está basada no en que nosotros chambemos, en que chambee un tercero por nosotros. Para eso tenemos estos ejércitos. O sea, no es que... O sea, piensen como el Departamento de Defensa de Estados Unidos que dices, oye, no es de defensa, es más bien de ofensa. O sea, los romanos, no, es que nos tenemos que cuidar de los bárbaros. No, es que tu economía está basada en esclavos y si no andas conquistando los pueblos aledaños y extendiendo tus fronteras, tu economía no funciona, cuate. Ok, entonces estos son libertos. Ok. Dice, y de los de Cirene, esto es norte de África, de Alejandría, también norte de África, de Cilicia y de Asia, piensa en Turquía, precisamente, disputando con Esteban. Ok, entonces, ¿quiénes son los que se van a pleitear con Esteban? Son exesclavos que dices, cuate, ya deberías de estar agradecido de que eres libre, número uno. Y número dos, no son judíos, por así decirlo, de cepa. Son de la diáspora. Miren, desgraciadamente el extranjero es mucho más recalcitrante que el local. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tú vives en México y te encuentras con un extranjero y ese extranjero sí se envuelve en su bandera y esto y el otro. Y no, yo no como porquerías mexicanas, yo nada más como mi local, mi comida. Cuando el local, exactamente, es mucho más recalcitrante el de la diáspora. No quiero decir el X o el Y. ¿Ok? No quiero usar gentilicios. Pero así sucede, es más recalcitrante el que vive fuera, es más farol, es lo que les quiero decir. Estos cosas ni siquiera son de Jerusalén, ni siquiera eran libres, ahora son libertos, pero van a ser los más recalcitrantes, son los más ardidos, por así decirlo, para que me entiendan. ¿Ok? Los más enchilados tipo Caín con Abel, estos con Esteban. Ok. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esto es básico para el resto de la historia. ¿Ok? Entonces, que les suene esta palabra, el espíritu. Porque, miren, realmente el pleito de Caín no es con Abel, es con Dios, nada más que a Dios no lo puedo matar. Entonces, este es el medio. ¿Okay? El problema del ser humano no está con el predicador de lado, el problema del ser humano está con Dios, que es con el que no se quiere reconciliar. Ok, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren, lo mismo le van a achacar, Pablo va a acabar muriendo en Roma precisamente porque le van a achacar cosas
contra el templo, que no hizo Pablo, y número 2, que jamás hubiera hecho. Ok, acuérdense que si algo van a tener estos tipos es respeto a la Biblia, es el libro que predican. Ok, lo que pasa, ok, no sé si la semana pasada vimos Jeremías 7, el templo de Jehová, ¿no va? Bueno, lo que pasa es que pues, finalmente pues, el edificio es así lo máximo para nosotros, es como símbolo nacional, no lo remodeló Herodes y ahí está el templo. Y Jesús, ¿se acuerdan? Se la vive diciendo que el templo va a ser destruido. Pero en ningún instante dice Jesús que lo va a destruir él ni que lo va a destruir Dios. Simplemente dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, cuando viene la dinastía esta Flavia, ¿cómo se llama? Vespasiano, y luego su hijo Tito, cuando finalmente conquistan el monte del templo, Herodes era tan farol que había puesto entre algunos ladrillos oro. Entonces, para raspar el oro, quitaron piedra sobre piedra, y es la expresión que usa Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, lo que quieren aplicarle ahora a Esteban es que tú dijiste que Dios va a destruir el templo, tú eres de los que quieren la destrucción del templo, y Esteban diría, me tiene muy sin cuidado el templo, ¿ok? Y estás hablando palabras contra Moisés, no, a ver, no me interesa hablar contra Moisés, soy judío, ¿ok? Bueno, y soliviantaron, bueno, pónganle ahí, alborotaron al pueblo, a los ancianos, o sea, los van a echar otra vez a andar, pues la perra es floja y la pones en la sombra, que la perra es brava y le pegas a la reja. Acaban de mandar a azotar a Juan y a Pedro, y ya empezó otro de esta sectilla con sus rollos. Pues ahí vienen nuevamente los ancianos y los escribas. Dice, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahí vamos, misma escena de hace rato, ¿ok? Nada más que ahora no son Juan y Pedro, ahora va a ser Esteban. Ok, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, entonces algo ven, algo está describiendo Lucas. Ángel, acuérdense que es ángelos, ok, mensajero. Bueno, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, si se fijan, nos vamos a fletar hijo, mis oculares ya no ven lo chiquito, 60 versículos, ¿ok? Prepárense porque va a estar larga la lectura, no vamos a acabar hoy. Y si acabamos, pues va a ser que me fui muy rápido. Ok, va a ser una gran exposición. ¿Ok? Esteban va a hacer una gran exposición, ¿ok? acerca de la historia de su pueblo. Ok, me voy a ir deteniendo. Ok, dice, varones hermanos y padres, ¿ok? ¿Cómo arranca? Digo, ya veremos capítulo 10, cómo arranca su mensaje Pedro en casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Para mí es una abominación estar entre ustedes. No. Esteban hace un gran inicio, ¿ok? Una vez leía yo un libro de oratoria y decía, cuando te inviten a dar un mensaje, siempre agradece al anfitrión y si hay personas de estatus, ¿para qué? Para que se desinflen porque son tus primeros jueces. ¿Ok? Entonces, si a alguien le gusta la oratoria y un día lo invitan, a ver, vente a la Cámara de Comercio, a la Cámara fulana, bueno, quiero darle las gracias a fulano que me invitó y a miembros del presidium, bla, ya. Entonces, para que sonrían los miembros del presidium, ¿ok? Bueno, entonces este cuate empieza bien su discurso, varones hermanos y padres, ¿ok? ¿Quiénes son los padres? Bueno, pues le está dando su lugar a los ancianos, ¿ok? Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando aún en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Número 1. Abraham era un gentil cualquiera, ¿okay? Era un personaje X. ¿Qué sucede? Que el mundo se rebela contra Dios en Babel, Dios confunde las lenguas,
Desheredará a las naciones, ¿se acuerdan? Es lo que explica Deuteronomio 32, y manda a llamar a un sujeto cuya mujer es estéril. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que sea un milagro la creación de este pueblo. ¿Por qué? Porque a través de este pueblo yo voy a traer la bendición. Entre tantas bendiciones, pues les voy a enseñar la ley, cómo dirigirse a Dios, cómo tratar con Él, cómo construir una figura del cosmos, ¿ok? A través del templo, etcétera. Pero todas las naciones van a ser benditas a través de estos. ¿Sí me explico? Voy a reclamar a las naciones a través de la vida de este hombre. Entonces no es que él fuera especial. Era un incircunciso más que vivía literalmente en Ur. ¿Se acuerdan? Ur quiere decir fuego, llama. Entonces te extraigo y está en el oriente. El oriente es Fuchi, acuérdense. Entonces te traigo del oriente. En el camino tú te me haces una escala que nunca debiste de haber hecho en Harán. ¿Por qué? Porque Taré, el padre de Abraham, ¿se acuerdan? El papá de Abraham muere ahí precisamente en Harán. Pero, a ver, deja tu tierra y tu parentela, y vente a la tierra que yo te voy a dar. Sí, Dios, pero entonces muestra ahí una de las tantas, ¿cómo les diré?, fallas de Abraham en su vida. La Biblia es un libro que ventanea a sus protagonistas, es un libro equilibrado. Entonces me quedo en Harán. No era el plan de Dios que estuvieras en Harán, pero bueno, muere el papá y entonces, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Muere el papá, ok, ya no hay la razón para que yo siga aquí, continúo mi camino del cual nunca me debí de haber desviado y llego a la tierra prometida. Y ahí me voy a encontrar con Dios y ahí Dios me va a llamar a que yo forme este nuevo pueblo, me enseña las estrellas, así va a ser tu pueblo. Eso es capítulo 15 y en el 17 me manda la circuncisión. ¿Por qué? Porque vamos a tener una señal exterior de ser este pueblo apartado. ¿Sí se entiende? Es lo que está contando Esteban. Como diciendo, a ver, es lo que dice Ezequiel 16, tú no eras un gran pueblo. Y si leen la literatura hasta del Segundo Templo, que es bastante pues extraña, no me acuerdo cuál es la que lo describe, si es Jubileos o Yasser, pero Taré, y eso sí lo dice el libro de Josué, era un gran idólatra. Y entonces un día Abraham, pues cuentan ahí en sus leyendas, está histérico y le rompe sus ídolos. Y entonces llega Taré y regaña a Abraham. Ajá. Y entonces le dice a Abraham, ¿qué hiciste con mis ídolos? Y le dice, yo nada, papá. Se pelearon entre ellos y así se deshicieron. Obviamente se está burlando de sus ídolos, ¿ok? Esta historia será real, no será real. Lo más probable es que no sea real. Lo que pasa es que los israelitas le están buscando por qué Abraham es un gran hombre delante de Dios. Y entonces dicen, no, miren, él no creía en los ídolos, etcétera. Era un gran hombre, por eso Dios lo va a llamar su amigo. Lo que está estableciendo Esteban es, a ver, cuates, Dios desheredó a las naciones, llamó a nuestro Padre y esto es un privilegio, ¿ok? Bueno, vamos a seguirle. Versículo 5. Dice, y no le dio herencia en ella, está hablando de la tierra de Israel, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿De qué trata esto? Esto es algo muy importante que también tiene que estar en su cráneo, que es la promesa. Hay hijo de la carne y hay hijo de la promesa. Misma historia de Caín y Abel. Uno es milagroso, el otro es en mis fuerzas. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Tu mujer es estéril, Abraham. Pero yo sé que tú me quisiste ayudar acostándote con la egipcia. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea milagroso. Y entonces te prometo tierra, te prometo descendencia, cuando tú todavía no tienes hijo. ¿Ok? Desgraciadamente la vuelta equivocada. Y miren, Dios ama a Ismael y también lo hace un príncipe, ¿se acuerdan? Y etcétera. Pero mira, mi cuate, voy a tener que esperarme a que este cuate tenga en el entonces la mayoría de edad para correrlo y entonces que ya venga el hijo. O sea, extendió el tiempo. Sí, y entonces cuando nosotros tomamos nuestra vida en nuestras manos, aplazamos el cumplimiento de las promesas. Bueno, versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Ok, aquí entra el tema del éxodo. Y el éxodo siempre va a traer aparejado un personaje que es Moisés. Y como Esteban es muy hábil en la construcción que va a hacer de su historia, va a traer a colación a Moisés. ¿Para qué? Para empezar a señalar precedentes. Ya no leí en el capítulo 23 de Mateo la expresión que hace Jesús cuando dice,
Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren, les doy el contexto. Piensen que es la tarde, Jesús trae su manto y el manto asemejaba alas, por eso tú te has venido a cobijar debajo de las alas. Piensen en el sacerdote bendiciendo. Y entonces esto genera una especie de alas. Piensen en Jesús haciendo esto. Jerusalén, Jerusalén, que mates a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y está el manto así. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y es el mismo argumento que va a emplear Esteban. Nos dedicamos a matar a nuestros profetas. Los israelitas y los mexicanos nos parecemos, odiamos a nuestros héroes. O sea, tú pregúntale a un argentino por Maradona, sí, por Riquelme, y te va a enseñar su tatuaje. O sea, ya no vayan más lejos. Pregúntale a un brasileño por Ayrton Senna da Silva o por Pelé. ¿Sí? Y nosotros odiamos a Hugo Sánchez y a nuestros héroes. ¿Me explico? Pero vamos a decir. Sí. Bueno, ese todavía lo queremos. A ver si el día de mañana no lo crucificamos. Entonces Dios dice, a ver, cuate, te mandé el A, te mandé el B, el C, el D, y a uno los apedrabas, a otros los matabas, a otros tenían que salir por piernas. Ok, entonces va a construir, ok. Antes de agarrar a Moisés va a tomar al perseguido por excelencia. Bueno, les sigo leyendo. Versículo 8. Dice, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas. ¿Por qué no menciona a los 12 hermanos? Porque está construyendo su caso. ¿Cómo arrancó su discurso? Al rato se les va a dejar ir con todo a los padres. Entonces, varones, hermanos y padres. Él pudo haber mencionado a José y a sus hermanos, pero menciona a los padres. Y va a presentar a los patriarcas como asesinos, porque finalmente lo son. ¿Ok? Finalmente lo son. Simeón y Leví, bueno, pues hacen una masacre, ¿se acuerdan? El resto de los hermanos va a planear el secuestro y el homicidio de José, que no lo acaban matando. Los 2 hermanos que no van a intervenir en el secuestro, si así lo quieren ver, y la venta de José, van a ser Benjamín, porque es chico, y Rubén, porque Rubén hace su defensa heroica del marco. Bueno, oiga, no hay que matarlo. Y cuando ya lo vendieron, el cuate se da cuenta, él como el primogénito tenía que cuidar de sus hermanos. Por eso, ¿dónde está? Entonces, ni modo, va a tener que participar en todo el complot de, a ver, aquí está la ropa ensangrentada de tu hijo, identifica si sí es su ropa. Pero Rubén diría, a ver, muchachos, yo no como piñas, quizá yo no intervine en el secuestro de mi hermano, pero yo me acosté con una de las esposas de mi papá, o sea, tampoco es que yo sea una blanca paloma. Entonces, miren, los israelitas van a idolatrar a los patriarcas y a don Moshe, y más adelante Esteban va a decir, a Moisés cada día pensaban si lo apedreaban o no, y seleccionaron caudillo para regresarse rechazando a Moisés. ¿Sí me explicó? Entonces, como dice Jesús en Mateo 23, ustedes edifican los monumentos de los profetas y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en su muerte. Y Jesús dice, ustedes llenan la medida perfecto, muchachos. ¿Quién les dijo que no? Lo que te lleva a matar al de al lado cuando te está predicando y no lo quieres, es tu orgullo, tan. Es que, Charlie, ¿me estás diciendo que me tendría que arrepentir? Sí. Sí. Tendrías que reconocer todo lo malo que has hecho. Sí, pero me estás pidiendo que me traiga una pastilla de este pelo. Me voy a asfixiar en el intento. Bueno, pues hay que hacerlo. El orgullo nos pesa. Miren, al fin y al cabo la culpa y el orgullo son 2 lados de la misma moneda. Me acuerdo hace años cuando Roberto predicaba del Salmo 23 y decía que las ovejas más gordas son las que más sufren, son las que más se mueren de calor y las que más transportan insectos, pulgas, chinches, garrapatas. Y las ovejas trasquiladas, esas espantosas que parecen galgo, son las más felices. No se están asando y no se las están tragando vivas las garrapatas.
Pero si fuera una fotografía de postal, ¿qué oveja te gustaría ser? ¿Sí me explico? Pues claro, todos diremos, quiero ser la pachona, ¿no? Y Dios dice, no te sale. No te sale. Miren, todos conocemos gente humilde y suele ser la más feliz. No tengo una imagen que andar Y con esto yo no les quiero decir que nos vamos a tirar al suelo y vamos a andar en harapos, no, para nada. Pero sí tenemos que tener una visión equilibrada de nosotros. Ok, se lo sigo leyendo. Versículo 9. Los patriarcas, ok, eso va cargada esa expresión, movidos por envidia, porque pudo haber empleado la palabra adelfos, de sus hermanos. No, este cuate está... ¿Ok? Vendieron a José para Egipto, sí, pero con la novedad de que Dios estaba con él. Entonces, miren, está construyendo así su caso. Dios está conmigo, me están viendo mi cara como de ángel, ¿no? Yo tengo el Espíritu de Dios y ustedes están resistiendo. Y entonces, así como ustedes me están resistiendo a mí ahorita, así los padres, en el pasado, los patriarcas resistieron a José. Dice, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí voy, Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Ok, ¿cuál es la cuestión? Que finalmente Dios nos lleva a humillarnos. Dios va a mover las circunstancias para que los seres humanos se humillen. Puede ser una hambruna, puede ser un revés económico, puede ser una enfermedad. Sin embargo, hay maderas que no agarran barniz. Miren, finalmente Dios va a usar lo que sea, en este caso la hambruna. ¿Se acuerdan la expresión que usa Jacob? ¿Por qué se están viendo las caras? O sea, era un papá bastante, hijo, con muchas deficiencias, vamos a decirlo, ¿ok? O sea, como que no los baja de brutos, ¿ok? Versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Ay, Esteban, ¿por qué no dices que mandó a sus hermanos? No, o sea, quiero que el mensaje caiga donde tiene que caer. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. No me detengo en todas las similitudes entre José y Jesús, pero de la misma forma que desconocen a José en la primera, José se da a conocer en la segunda. Y entonces lloran, ¿y se acuerdan de la expresión de Zacarías? Y mirarán a quien traspasaron y llorarán. Ese día que Israel se reconcilie con Cristo, que vean al que traspasaron y lloren, va a ser un día muy triste. ¿Por qué? Porque como dice, van a llorar como el que llora la pérdida del unigénito, del único. Y va a hacer pensar en las generaciones y generaciones perdidas que hoy están en el infierno. Pero es que Jesús, pues hubieras venido en el caballo blanco y con la corte celestial. Sí, pero entonces no se hubiera descubierto lo que realmente había en tu corazón. Y tú no puedes pasar tu eternidad lleno de orgullo. Y decir, bueno, le tuve que hacer caso porque vino con toda su pompa y circunstancia. Me disfracé, como se disfraza José, en este caso de un X, cuate, para que se mostrara realmente lo que había en tu corazón. Ok, versículo 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ok, sí, porque el único pedazo de tierra que va a comprar Abraham es para sepultura. ¿Okay? Para Sara, ¿ok? Y eventualmente habrá sepulcro para José y para el propio Jacob. Ok, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen.
En aquel mismo tiempo nació Moisés. Ok, entonces ya me enseñaste a José. Ahora vas a hacer el mismo argumento, cómo van a rechazar a Moisés, se van a regresar en su corazón a Egipto, y luego va a hablar de David. David, otro tipo que van a perseguir hasta el cansancio. ¿Ok? Se los leo, 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Les termino de leer y aquí concluimos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ok, y entonces va a empezar a construir el argumento de que Moisés, a su primer intento de ayudar a sus hermanos, ¿qué? ¿Me vas a matar igual que mataste al egipcio ayer? Cuando intenta dirimir la controversia, ¿se acuerdan? Entre paisanos. Hijo, esto ya se supo y Moisés va a salir por patas. Va a contar Esteban, eso lo leemos la próxima semana, cómo va a regresar Moisés eventualmente siendo llamado por Dios, los va a sacar al desierto y en el desierto lo van a rechazar. Y en el desierto, dice Dios, ¿sí es cierto que me anduvieron ofreciendo sacrificios a mí? ¿O a su dios Refnán? ¿O a Moloc? ¿O al dios este? ¿O al dios aquel? La historia de Israel va a ser horrible y eventualmente, dice Esteban, nos van a acabar exiliando. Y hoy, diría Esteban, vivimos en nuestra tierra, pero como siervos. ¿Ok? Cuando yo empecé a enseñar el Evangelio de Marcos, para los que siguen la serie, yo les decía que una cosa que gira, ¿ok?, que está en la mente de los israelitas en ese momento es que ellos viven como exiliados en su propia tierra. Lo mismo ellos. Esteban se ve como exiliado, pero en su propia tierra. Le paga a alguien más el impuesto. Sus bienes se van a alguien más. ¿Sí se entiende? Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? Diría Esteban. Si vivimos en el exilio es por algo. Es porque nos la hemos vivido rechazando a Dios y a sus profetas. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Esteban? Que en términos de golf, desde la T del 1 estábamos muertos. ¿Ok? En términos de fútbol americano, desde el minuto 1 del primer cuarto ya se había declarado al perdedor, o si lo quieren ver así, al ganador. Jesús no tenía oportunidad. Se la aplicamos a José, así fueron los patriarcas, se la aplicamos a Moisés, se la aplicamos a David, se la aplicamos al resto de los profetas. Cuando Jesús nació con un marcador totalmente en contra, no había forma de que fueran a creer en él. ¿Sí se entiende cómo va construyendo su argumento? Entonces dice, a ver muchachos, Moisés nos dijo que profeta como él iba a levantar. Ya vino. Y al igual que a José, al igual que a Moisés, al igual que a David, al igual que al resto de los profetas, nos dedicamos a perseguirlo. Y les va a hacer una pregunta espantosa. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Ok? Y les va a decir, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que se dedica a convencer a las personas para que se conviertan. El pleito, diría Esteban, no es conmigo, mis cuates. Como saben, lo van a acabar matando. Pero bueno, analizaremos su discurso porque es muy interesante cómo va planteando todo su argumento. Es muy inteligente Esteban. Se ve que se sabe la Biblia de memoria. Su historia es perfecta, pero le va a costar la vida. La muerte de Esteban va a detonar, ahora sí, una dispersión de los cristianos, para que efectivamente el Evangelio se empiece, ¿cómo les diré?, a propagar por todo el mundo. No que antes no lo fuera, ya lo veremos con detenimiento ese tema. Pero ahora sí van a tener una explosión. Todo por la muerte del primer mártir, de un gran hombre. La Biblia lo presenta así como un tipo responsable, por eso te designamos diácono. Estás lleno del Espíritu. Pero desgraciadamente te vas a topar con el mismo corazón de Caín, gente amargada, que por el simple y sencillo hecho de que respires y hables, Esteban, te van a detener, te van a matar. Bueno, ¿cuál sería la moraleja de hoy? A nosotros nos están matando, como
como, ni nos están azotando como a estos, ¿no? Pero el riesgo siempre va a estar latente de que nos pudramos, de que nos confundamos con el mundo, de que dejemos de hacer todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Charlie, ¿cuál es el remedio? Vamos a tener que leer la Biblia diario. Vamos a tener que buscar a Dios en oración diario. Nos vamos a tener que seguir congregando y le vamos a tener que seguir contando a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Básicamente con estas 4 cosas mantenemos la salud espiritual. Y esperar a que Dios obre en este mundo que se está desmoronando. ¿Sí? Bueno, y cuando digo esperar a que Dios obre en este mundo es que finalmente ya se cumplan todas esas promesas de que algún día Dios reine en este mundo y podamos disfrutar de una vida en paz, que podamos servir a Dios sin temor. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la vida de estos hombres que nos precedieron, Señor. Ayúdanos a que no se nos descomponga la brújula, Señor. Que podamos ver a estos hombres que estuvieron dispuestos a dar hasta la vida para que no desmayemos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta casa, Dios, por cada uno de los que estamos hoy aquí. Bendícenos, Señor. Y que, Dios, como le prometiste a Abraham, que de esta casa puedan salir como las estrellas, Dios, en multitud. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno.